Buen día a todos. Ya me traje el agua. Bueno, feliz Día del Niño. A todos, las que ya son y los que ya dejaron de ser. A todos, feliz día. Que el Señor les bendiga. Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 12. Este es un capítulo bastante largo, pero nosotros vamos a leer una sección nada más del capítulo. Después en sus hogares pueden leerlo todo, van a ver que todo está unido, el tema, habla bastante de por lo menos dos temas que son principales. Acá vamos a tocar uno de los temas. Capítulo 12 de Lucas, versículo 22. Es bastante conocido el pasaje y bueno, esperemos que el Señor nos bendiga, esperamos y deseamos que el Señor nos bendiga en esta mañana, sabiendo que lo va a hacer, que nosotros podamos estar atentos a su palabra. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, está hablando del Señor Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Leemos hasta ahí. Hace 3 domingos, cuando Gustavo me invitaba si podía dar el mensaje hoy, una de las cosas que uno siempre piensa cuando pasa esta situación es, ¿de qué voy a hablar? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que decir para la iglesia, ¿no? Para compartir? La Biblia tiene muchísimos temas, pero siempre uno piensa, ¿cuál es el momento que estamos pasando para que Dios nos hable a cada uno, ¿no? Y uno se pone a orar, pide la dirección de Dios y que Dios encamine los pensamientos como para poder saber sobre qué hablar. En ese momento, cuando Gustavo me hablaba, hace unas 3 semanas atrás, 3 domingos, el país estaba viviendo una situación caótica, ¿no? El dólar había subido casi a los 400 pesos, veníamos de un problema con el gasoil, que no había, no se podía, no llegaba el gasoil a las estaciones de servicio, había falta de combustible. Todos sabemos que cuando se combinan ese combo de la falta de gasoil o la suba de gasoil o de nafta con la suba del dólar, inmediatamente es aumento de precios, ¿no? Aumento de precios. Y no solamente aumento de precios, también estaba la escasez de alimentos y la escasez de insumos, ¿no? Y claro, estábamos hace 3 semanas viviendo
estamos viviendo semanas difíciles, pero ese punto fue bastante difícil. Habían nombrado a una persona como nuevo ministro de Economía, le llamaban el superministro de Economía, como deseando tener a alguien que nos salve de esa situación, ¿no? Que nos saque de ese momento tan difícil que estábamos pasando, ¿no? No había alimentos, los alimentos eran muy caros, la inflación se sabe que va a ser el 100%, por lo menos en este año. O sea, bastante difícil la realidad que estamos viviendo, ¿no? La realidad económica, bastante complicada. Y claro, a los que tenemos negocio, los que trabajamos por nuestra cuenta, es muy difícil poder trabajar y poder estar, porque, por ejemplo, había comprado yo en junio un insumo a 6.000 pesos y en julio el mismo insumo me lo cobraban 21.000 pesos. O sea, había aumentado el 300%, así, porque por arte de magia, digamos, con la excusa del dólar, con la excusa de la guerra, con la excusa de tantas cosas que pasan. Resulta que yo perdía el 300%, tenía que poner el 300% más de plata para comprar un insumo, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí o de los que están mirando allí por YouTube está pasando por una situación apremiante, ¿no? Por una situación difícil, ¿no? A esto se le suma que venimos de una pandemia. La Organización Mundial de la Salud expuso o dijo que hay un 25 más de porcentaje mayor de ansiedad y de depresión, de estrés en el mundo, 25% más, que ha afectado la pandemia a nuestra mente, que ha afectado a nuestra vida, que algunas familias han perdido sus familiares por esta enfermedad, algunos directamente no han querido salir de la casa, y todo eso afecta a los niños. Hoy es el Día del Niño. Los niños han sido muchísimos afectados porque han tenido que estar metidos en sus hogares, no han podido jugar con sus amigos, no han podido andar en bicicleta, no han podido ir a la escuela y entonces jugar en la escuela, y afecta a la mente. Es así, o sea, es algo que es difícil de controlar, ¿no? De poder manejar el tema. Pero además de todo eso, hay familias que además de la problemática económica, tal vez han perdido, como decíamos recién, a un familiar, o o tienen algún problema, digamos, un conflicto en la familia, conflicto con los hijos, conflictos con los padres, conflictos entre esposos, el divorcio, cómo ha aumentado, porque las parejas han tenido que convivir. Y entonces, como han tenido que convivir, sí, la convivencia es difícil, no es fácil, ¿no? Entonces aumentó la separación en los hogares y cómo afecta a los niños cuando sus padres están separados, ¿no? Tal vez algunos han perdido el trabajo, directamente ya no tienen trabajo. Y todo esto es como una piedra, ¿no? Que se va creciendo, formando, y la piedra nos aplasta, ¿no? Y en la medicina se sabe, podemos leerlo, que la preocupación afecta a la mente, ¿no? Estamos preocupados por algo, afecta nuestra forma de pensar. La preocupación en su estado, en su equilibrio, digamos, si está equilibrada, nos ayuda a poder salir adelante, nos ayuda a encontrar otras situaciones en las cuales podemos nosotros salir del problema. Cuando, digamos, la preocupación es algo equilibrado, es algo bueno. Pero cuando la preocupación ya nos excede, cuando la piedra ya nos aplasta, entonces la preocupación se convierte en una ansiedad. Y la ansiedad afecta el físico. Por eso es que hay problemas cardiovasculares, hay problemas nerviosos, porque afecta a nuestro cuerpo. Y cuando se mezclan la ansiedad con la preocupación, eso se transforma en estrés. Y el estrés afecta tanto a la mente como el cuerpo. Entonces ya somos un manojo de nervios, tenemos problemas en el cuerpo, porque está todo siendo afectado por el problema que estamos viviendo, por esa piedra que nos está aplastando, por esa situación tan difícil que estamos viviendo.
Ahora, esta situación nos afecta a todos. Nadie está exento de ser afectado por esa situación difícil, por esa problemática que podemos llegar a tener cada uno de los hogares que estamos aquí representados y mirando por YouTube, ¿no? Cada uno tiene sus problemas, cada uno es afectado por distintas situaciones. Y es aquí donde el Señor Jesús habla, cuando nosotros vemos que la piedra nos aplasta. Nosotros como cristianos también somos afectados por la situación económica, por la situación en la familia, por los problemas. Somos afectados porque estamos en este mundo. Aunque somos cristianos, tenemos a Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el Señor Jesús, oro por ellos, que aunque no son del mundo, están en el mundo. Y esos éramos nosotros, ¿no? El Señor Jesús ya oraba allí en el Evangelio de Juan. Ahora bien, nos afecta a todos. Todos podemos tener esa piedra que nos aplaste, ¿no? Pero los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que podemos tener comunión con el Padre a través del Espíritu Santo, ¿qué recursos tenemos como para que esa piedra no nos aplaste? O sea, cuando estamos en una situación difícil, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos recursos como para salir de ese momento, para que nuestra mente no esté todo el tiempo preocupándose, afanándose, como dice aquí la palabra del Señor, a tal punto de llegar a producir en nosotros problemas mentales, problemas del alma, problemas físicos? ¿Tenemos recursos como para nosotros no estar en esa situación? Bueno, sí, tenemos recursos. Hay dos recursos que son fundamentales, sencillos, pero que hay que ponerlos en práctica, ¿no? Uno de los recursos es orar. Tenemos que orar, hermanos. Miren, cuando el Señor Jesús pasó el momento más difícil de su vida, que las horas previas a que lo vinieran a buscar, a llevárselo preso, para después ser crucificado, para después ser puesto en una cruz. El Señor Jesús dice que estaba tan triste, estaba triste hasta la muerte, dice el Evangelio. Imagínense la situación del Señor Jesús. Estaba triste hasta la muerte. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús se apartó y oró. Llevó consigo a sus discípulos, apartó a sus 2 o 3 de confianza y se apartó de ellos y se fue a orar. Y oró. Oró y diciéndole al Padre, si es posible que pase esta piedra que me está pesando, este problema que estoy pasando, si es posible que se pase, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Confiando en que Dios estaba por sobre los problemas. En que Dios tenía el control de cada situación y aún de esa situación. Y todos sabemos qué pasó. El Señor Jesús tuvo que pasar por el problema hasta llegar a la cruz. Y nosotros, hermanos, como cristianos, como aquellos que tenemos a Cristo, que creemos en Cristo, que creemos en Dios. Nosotros creemos en Dios, porque si no, no estaríamos acá, no estaríamos alabándole, no estaríamos escuchando de su palabra, no estaríamos en nuestros hogares mirando esta reunión. Nosotros creemos en Dios. ¿Pero le creemos a Dios? Hay una gran diferencia. Yo puedo creer en Dios, pero cuando Dios me habla, ¿le creo a Dios? Jesús me dice, no os afanéis, no se preocupen, no se enloquezcan, diríamos nosotros, ¿no? No se pongan nerviosos, que la piedra no los aplaste. Ahora yo creo en lo que dice el Señor, yo lo leo y lo creo, pero le creo, lo puedo llevar en mi vida, lo puedo hacer práctico en mi vida. Cuando allí leemos en Santiago que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de la palabra. ¿Puedo hacer eso? Bueno, lo puedo hacer porque el Señor es mi fortaleza. Lo acabamos de cantar. El Señor es nuestra fortaleza. Entonces el Señor me está dando un recurso para que yo no permita que esa piedra que es tan pesada me aplaste. Para que yo pueda salir
no de la situación, porque el problema continúa, pero que mi mente pueda estar en un estado de tranquilidad, confiando en Dios. ¿Qué cantamos recién? Confiar en Dios. Confiar en Dios es mi arma poderosa, jamás ceder ante el mundo que me acosa. Lo acabamos de cantar. Y muchas veces lo cantamos, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta realmente creerle a Dios? Creer lo que Dios dice, ponerlo en práctica, llevarlo adelante. Las 24 horas, porque los problemas, nos despertamos, tenemos el problema, nos vamos a dormir y tenemos el problema. Y nuestra mente se despierta con el problema y se acuesta con el problema. Es así, es normal, es lógico que pase. Pero nosotros tenemos los recursos de Dios para que esa piedra no nos aplaste. Y el otro recurso que tenemos es buscar en la palabra de Dios la respuesta a esa situación por la que estamos atravesando, a esa manera que estoy viviendo yo de estar oprimido por el problema. Entonces yo puedo encontrar en la palabra de Dios la respuesta, el consuelo, la fortaleza del Señor para dejar de estar oprimido por ese problema. Es una cuestión de creer en Dios, de confiar en Dios. Y aquí es donde el Señor Jesús se refiere. Él está dando ejemplos que son materiales, podríamos decir, o físicos. Está hablando de la comida y de la bebida. Pero es un ejemplo nada más, porque ahora vamos a ver que estos ejemplos afectan a cada área de nuestra vida, no solamente a la parte física, también afectan a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, afectan a nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, cuando yo me encontraba en una situación, y me encuentro todavía en una situación difícil, económica en el trabajo, porque no hay trabajo, hay poco trabajo, entonces dije, bueno, Señor, ¿dónde puedo encontrar en tu palabra algo que me fortalezca, que me dé ánimo, que me haga ver más allá del problema que estoy pasando? Y el Señor me hizo acordar de estos versículos que leímos recién. Y ahora me gustaría que podamos analizarlos un poco más profundamente a las palabras que el Señor Jesús dice. Así que volvemos a leer y vamos a encontrar que el Señor Jesús está diciendo cosas que son mandatos. No es si a vos te parece, no te afanes. Si a vos te parece, no te pongas nervioso. El Señor Jesús está dando mandatos. En el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, las palabras tienen muchos significados. Es bueno, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la vamos a estudiar, poder encontrar en el idioma original la palabra exacta, porque nos ayuda a entender mucho mejor el panorama de cómo nosotros lo podemos llegar a leer aquí en la Biblia si lo leemos todo de corrido, ¿no? La traducción es perfecta, pero cuando nosotros nos metemos en las palabras originales griegas, comprendemos con mayor magnitud el significado de cada palabra. Ahora es fácil porque ahora hay aplicaciones para el celular, hay páginas de internet en las cuales nos podemos meter y podemos empezar a investigar y podemos conocer. Así que cuando la palabra de Dios aquí traducida dice no os afanéis, en griego es una sola palabrita, es una sola, y es un verbo. Pero además de ser un verbo, es un verbo que está en presente. Y es un verbo que está en presente y es activo y además es imperativo. ¿Qué significa? Que cuando el Señor Jesús dice no os afanéis, el Señor Jesús lo dice con total seguridad, porque el verbo es activo. Cuando uno dice con total seguridad algo que va a hacer, es porque lo va a hacer. Y cuando yo le digo a alguna persona, lo tenés que hacer ahora o lo tenés que hacer, le estoy dando una orden, entonces es imperativo. Entonces el Señor Jesús me dice, no te afanes, no te afanes, me dice el Señor. No me está diciendo, mirá Eduardo, si a vos te parece, si vos tenés ganas, no te pongas nervioso.
Continúa con el problema, continúa así viviendo, no te hagas drama, porque bueno, yo soy tu fortaleza. No. El Señor me dice, no te afanes, así me lo dice. Ese es el verbo imperativo. Y da 4 verbos imperativos en este pasaje. Miren, versículo 22 dice, no os afanéis. En el versículo 24 dice, considerad. Considerad es pongan atención, estén atentos. No dice, bueno, si tenés ganas de estudiar a las aves, en Mateo habla de las aves, aquí habla de los cuervos. Si tenés ganas de mirar la naturaleza, de cómo yo le doy el alimento, de cómo yo la sustento, lo podés hacer. No, me dice, mirá la naturaleza. Fíjate las aves de los cielos. No tienen granero, no trabajan, no siembran, no recogen. Yo las alimento. Y si yo las alimento a las aves, también te puedo alimentar a vos. Entonces, presta atención, me está diciendo el Señor. Considerá. Lo dice 2 veces en el versículo 24, te podés fijar, y lo dice en el versículo 27. 2 veces habla de considerar. Y después, en este pasaje, el Señor hace 4 preguntas. Si ustedes observan, las preguntas están en el versículo 24, en el versículo 26, en el versículo 28, versículo 24, 25, 26 y 28. ¿Ven? ¿Ahí lo observan? Bueno, hay una pregunta que es retórica. Hay una pregunta que se contesta por sí misma. Miren, es la del versículo 24. El Señor dice, consideren las aves o los cuervos. Aquí en Mateo dice las aves de los cielos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. Y fíjense la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y cuál sería la respuesta nuestra? ¿Sí o no? Sí, sería sí. Valemos más, mucho más que las aves. Valemos tanto, mucho más que las aves, que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. El Señor Jesús no vino a morir por las aves, vino a morir por nosotros, los seres humanos, que estábamos en pecado y que necesitábamos la salvación, porque estamos condenados a una muerte eterna, y el Señor Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros, creyendo en Él, podamos ser salvos. Lo leyó hoy Pablito al principio. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Que envió a su Hijo unigénito, ¿no? Muy bien. Hay 2 preguntas que son preguntas, digamos, reflexivas. La pregunta del 25 dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Esta traducción que dice un codo es una medida. El codo se medía desde el codo hasta la punta del dedo. Hace unos domingos atrás Pablo nos enseñaba en la escuela bíblica, nos decía, ¿no? Unos 45 centímetros. ¿Yo puedo añadirme 45 centímetros a mi altura? No, no puedo. Pero la traducción acá también equivale a agregarle 1 hora más a mi vida. Yo lo puedo leer de las 2 maneras según el griego. O agregarle estatura a mi cuerpo o agregarle 1 hora más a mi vida. ¿Puedo? No, no puedo, ¿no? Entonces es una pregunta para reflexionar. Si yo no puedo con esas cosas que para Dios son simples, entonces no voy a poder con las otras cosas. Cuando la piedra me está haciendo tan pesada, yo no la voy a poder cargar, no la voy a poder soportar, porque me va a aplastar. Entonces me dice el Señor, ponele esa piedra a Dios, dámela a mí, dice el Señor, dámela a mí, yo puedo con esa carga. Fíjense el versículo 27, considerad los lirios cómo crecen. El versículo 26, me había quedado la otra pregunta que también es reflexiva. Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Para que reflexionemos, para que pensemos. Si yo no puedo con la situación,
Entonces, ¿por qué me voy a poner tan nervioso? ¿Por qué me voy a afanar? ¿Por qué voy a dejar que afecte mi alma, que afecte mi mente, que afecte mi cuerpo? ¿Por qué si yo tengo los recursos que Dios me da para yo no estar de esa manera? ¿No? Son para que reflexionemos estas preguntas. Y luego hay una pregunta en el versículo 28 que es una pregunta confrontativa, ¿no? Fíjense, dice: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Está diciéndonos: crean en mí porque yo puedo darles paz en medio del problema. En la escuela bíblica estamos estudiando sobre el libro de Daniel y estamos viendo a los 3 amigos que fueron echados al horno, echados en el horno de fuego. Sin embargo, Dios estaba con ellos en medio de esa situación. Y así como pasó con estos 3 amigos allí en el libro de Daniel, que lo podés leer, nos pasa a nosotros, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Y así como estuvo con ellos, también está con vos y también está conmigo, aún en la situación más difícil que estés atravesando. Sea la situación que fuere, Dios está con vos en esta situación. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Considerar, no afanarnos, buscar al Señor en oración y por medio de su palabra. 2 recursos que los tenemos continuamente a la mano, que los podemos utilizar y debemos aprender a utilizarlos. Muy bien, continuamos con este tema de tratar de ver las palabras que hay aquí. En el versículo 23, 22 y 23, el Señor Jesús habla de la vida. Fíjense el 22. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Allí la palabra vida, en el contexto, parece que fuera solamente del alimento, ¿no? De las cosas físicas, de las cosas que a nosotros necesitamos para cada día. En el griego, la palabra vida se puede traducir de la siguiente manera. Se puede traducir como vida, como está traducido acá. Se puede leer como ánimo, se puede leer como corazón o se puede leer como ser, es decir, todo nuestro ser. Cuando el Señor Jesús habla aquí, está hablando de todo nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, de las cosas que nos pasan en nuestros sentimientos, de las cosas que no solamente nos pasan para poder comer, sino también de lo que sentimos, de las emociones. El Señor está abarcando todo nuestro ser. Y cuando nosotros entendemos esta palabra como todo nuestro ser, entonces puedo decir, bueno, entonces el conflicto que tengo en mi matrimonio, entonces también yo se lo puedo entregar a Dios. El conflicto que estoy teniendo con las adicciones, también se lo puedo entregar a Dios. El conflicto que estoy teniendo con la tristeza, se lo puedo entregar a Dios. El conflicto que estoy teniendo con este ser amado que se murió, se lo puedo entregar a Dios. Esa piedra que es tan pesada que me aplasta, yo se la puedo entregar a Dios. Porque Dios tiene el poder para darme paz, para darme gozo, para darme tranquilidad en medio de la prueba. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a entenderlo. Porque si no, somos un manojo de nervios que viene los domingos a la mañana a cantar y solamente nos tranquilizamos acá un par de horas, pero después cuando vamos a nuestro hogar, resulta que no tenemos para pagar la cuota, no tenemos para pagar la tarjeta, no tenemos trabajo, tenemos problemas con nuestra mujer, con nuestros hijos. Los problemas continúan. ¿Y cómo vivo toda la semana después? Si yo no aprendo a entregarle a Dios mis problemas, si yo no aprendo a confiar en Dios, tengo que aprender, hermanos, a confiar en Él. Antes uno puede decir, bueno, pero ahora no están los problemas, ahora hay más problemas que los que había en ese momento. Por eso es que el Señor Jesús habla sobre la comida y sobre las cosas físicas. Bueno, no es así. Los problemas de antes son los mismos que los de ahora. Antes había hambre, antes había problemas habitacionales, había problemas con el trabajo, había miedos, había angustias,
Antes hacía frío tanto como ahora, antes hacía calor tanto como ahora. Lo que cambió en nosotros es que nosotros ahora tenemos tecnología. Entonces, claro, tenemos la luz eléctrica, tenemos calefactores, tenemos aire acondicionado, tenemos internet, tenemos celulares. Y todo eso que es genial, que es un adelanto tecnológico, a veces se convierte en un problema, porque yo me quedo sin calefactor y paso frío, y como ya mi cuerpo no está como era antes, acostumbrado al frío, que se ponía en una manta y los pasaban, ahora me muero de frío a la noche si no tengo el calefactor. Y encima ahora viene el tema de los subsidios, que a muchos le van a cortar, entonces van a tener el problema de que, bueno, hay que usar poca luz, poca gas, poca agua, porque estamos con este problema energético. Entonces, claro, ahora lo que ha cambiado en nuestra vida es la tecnología, pero los problemas son los mismos. Y encima vivimos en un mundo o en un sistema que es totalmente consumista. Siempre queremos más, siempre queremos lo nuevo, siempre si sale eso lo quiero tener. Y no sé, no me conformo con el autito que tengo, quiero tener un auto mejor. Porque lo necesito para trabajar, sí, todo bien, pero no me puedo conformar nunca, porque vivimos así, desde la década del 90 que hemos aprendido los argentinos a vivir en la era del consumismo. Antes el teléfono tardaba 25 años en ponértelo en tu casa. 25, 30 años tardaban en poner un teléfono en tu casa para tener un teléfono de línea, que en el barrio uno solo tenía teléfono, que era el teléfono del barrio. Ahora el celular lo compramos en cualquier lado y tenemos ya un chip para ponerle y usarlo. Entonces, claro, nos hemos ido adaptando a este sistema y las cosas se nos hacen difíciles, porque ahora hay que aflojar con el gas, hay que aflojar con la luz, hay que tener cuidado. Entonces se me está complicando. Y si no me alcanza para pagar internet, me muero. Si no tengo internet, me muero. Parece que la existencia ya no estuviera más. O sea, no puedo vivir. Si yo no llego a tener Netflix, me muero. ¿Vivimos así o no vivimos así? Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y usamos la tarjeta, porque Netflix hay que pagarlo, y el pack fútbol, y lo tengo que pagar. Entonces, tarjeteo. Y como tarjeteo, me meto en problemas económicos, porque después la tarjeta no la puedo pagar completa, la tengo que pagar al mínimo, y los intereses me matan. Y así vivimos. Pues, hermanos, tenemos que aprender a vivir como Dios quiere. Porque Dios suple nuestras necesidades, sea la que fuere, sea un auto, fuera internet. Si yo lo necesito, Dios me lo va a suplir, no hay problema. No es problema lo que tenemos, el problema es donde nosotros ponemos nuestro corazón. El problema es donde nosotros ponemos todos nuestros sentimientos. En este mismo capítulo, si vos lo lees en los versículos anteriores, vas a ver que lo dice. Te spoileo. Dios dice, no se puede servir ni a Dios ni a las riquezas. No podés tener a dos señores. Cuando habla de las riquezas, está hablando del ídolo de Mamón, que era un ídolo. No está hablando de las riquezas de tener plata. Está hablando de poner tu corazón en las riquezas. Es bueno tener plata, claro que es bueno tener plata, pero cuando la plata se transforma en un ídolo, ahí tengo problemas. Otro tema, lo dejo ahí para que lo leas en tu casa después. Ahora bien, continuamos con esto. Fíjense qué interesante este versículo y la palabra griega para poder entender mejor todavía el tema. Versículo 29. Miren, nosotros leemos así. Vosotros pues no os preocupéis. Ya dijimos que era un mandato. No os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. Está poniendo un ejemplo básico que se adapta a cualquier ejemplo que nosotros podamos estar viviendo en nuestro hogar. Y miren lo que dice, ni estéis en ansiosa inquietud. Aquí se traduce en ansiosa inquietud y es perfecta la traducción. Pero en el griego, la raíz de la palabra es la palabra meteorizo. Si yo digo meteorizo, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué? ¿En un qué? En un meteorito. Meteorito. Y vos decís, ¿y qué tiene que ver la palabra meteorito con el problema que yo estoy teniendo? ¿Qué tiene que ver? O sea, parece en español no tiene que ver. Por eso que está traducido ansiosa inquietud. Está perfecto porque ahí sí lo comprendemos.
Pero miren la palabra meteorizo, cómo está compuesta. Y es excelente, es genial. Por eso es que es hermosa la palabra del Señor cuando uno empieza a meterse. Miren, la palabra meteorizo está compuesta de 3 palabras. Una es metá. La palabra metá significa conmigo, conmigo, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, el problema que estoy pasando está conmigo, ¿no? Lo llevo. Está compuesta de la palabra airo, que significa elevar, que está por sobre mí, que lo llevo. Está conmigo, pero está por sobre mí, o sea, por sobre mi mente, mi alma, mi cuerpo. Está ahí arriba, siempre está ahí. Me levanto y está el problema, me acuesto y está el problema. Voy a trabajar, tengo el problema, siempre está el problema conmigo, ¿no es cierto? Muy bien. Y la otra palabra es aer, que significa aire, el aire que respiramos. Es como si respirara el aire el problema todo el tiempo, hermanos. Tengo problemas, por ejemplo, me sube la nafta y no me alcanza para pagar. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Si me sube la nafta, no puedo cargar el tanque. Y si no puedo cargar el tanque, no puedo ir a trabajar. Si no puedo ir a trabajar, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Lo estoy respirando al aire. Todo el tiempo lo tengo conmigo. Lo tengo conmigo. Está sobre mí y encima lo respiro. O sea, estoy en un problemón, ¿no? Y además esa palabra aire significa enfriarse. Es decir, que espiritualmente me voy enfriando. ¿Vieron cuando muchas veces escuchamos de alguien, y el hermano tal o la hermana tal, y se apartó, pobre, se enfrió? Eso es. Porque el problema que estoy teniendo, si yo no lo llevo al Señor, si yo no se lo dejo a Él, si yo no recibo de Él la fortaleza, la paz, el consuelo, si yo convivo con el problema, lo respiro, todo el tiempo lo tengo en mi mente, todo el tiempo lo tengo conmigo, y puede hacer que yo me enfríe espiritualmente. Entonces ya no tengo ganas de orar porque estoy mal y no tengo ganas de leer la Biblia y menos de estudiarla. Si la leo, bueno, la leo como por obligación, un capítulo por día, por obligación a la mañana cuando me levanto y como diciendo, bueno, cumplí. Pero hermanos, nos puede enfriar los problemas. Cuando nuestra mente está metida ahí, puede hacer que nos apartemos del Señor. Puede hacer que no estemos en comunión con Él. Y ahí, hermanos, el problema se agrava, se hace cada vez peor. Porque si encima que tengo el problema yo me aparto de Dios, entonces ya está. Entonces, hermanos, pensemos en esto. Esa piedra, ese meteorito que se me vino encima. ¿Vieron cuando en las películas pasan el planeta Tierra y viene un meteorito que va a chocar al planeta? Bueno, hermanos, es así los problemas. Es como un meteorito que se nos viene encima, que nos viene a chocar. Los problemas no hay que ir a buscarlos, los problemas vienen solos. Nosotros nos quedamos quietos en nuestra casa y el problema viene. Ya sea por donde venga, por cualquier lado, pero va a venir. Así que, hermanos, si ese meteorito se me viene, ¿yo qué tengo que hacer? No estar en ansiosa inquietud. Miren, hermanos, tratemos de entenderlo. Si yo no estoy en ansiosa inquietud, significa que estoy en una calmada quietud. Porque fui a Dios, le entregué el problema a Dios. Entonces estoy en una calmada quietud a pesar de estar en medio del problema. Así como esos 3 amigos estuvieron dentro del horno de fuego. Ellos podían estar con el Señor dentro del horno de fuego. Y nosotros también, hermanos. Podemos dejar que el meteorito venga y cuando viene, Señor, es tuyo. Señor, es tuyo. Yo confío. Confiar en Dios es mi arma poderosa. Bueno, yo confío. Señor, confío en vos. La inflación va a ser al 100%, el dólar, si baja el dólar, los precios no me bajan, los insumos me van a seguir aumentando. Es un desastre como estamos. Pero Señor, yo confío en vos. Y vos estás en control de todo, porque si podés alimentar a las aves, podés alimentarme a mí. Y hermanos, acá hay otro tema también. Dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Las gentes del mundo.
Cuando nosotros comenzamos a leer este pasaje, fíjense en el versículo 22 que dice, dijo luego a sus discípulos. Dijo luego a sus discípulos. ¿Por qué marca esa diferencia? Porque previamente a hablarle a los discípulos, le estaba hablando a la multitud. Lo pueden leer después en sus hogares. Le hablaba a toda la gente. El Evangelio es para toda la gente. Jesucristo vino a morir por todo el mundo. Pero solamente creen y son hijos de Dios los que creen en Jesucristo. La salvación es para todos. La salvación es de aquel que cree en Jesucristo. Si yo hago mi vida y no creo en Jesucristo, si yo hago mi vida como yo quiero, yo no soy salvo. La salvación es creer en Jesucristo y depositar mi fe en Él. Jesús murió por todos, pero todos solamente son salvos aquellos que creen en Jesucristo. Esa es una gran diferencia que la tenemos que entender. Y aquí el Señor Jesús dice en el versículo 30, todas estas cosas buscan las gentes del mundo. La comida, el estar bien, la salud, todo lo buscan, todo lo buscamos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sabe Dios, hermanos, por la situación que estoy pasando. En el griego es ha sabido, pero claro, en español no queda muy bien, entonces se traduce sabe. Ha sabido es porque habla de la omnisciencia de Dios. Desde antes que Dios creara el universo, Dios sabía que hoy, 21 de agosto de 2022, yo iba a estar pasando por el problema que estoy pasando. Dios ya lo sabía porque Dios es Dios. Entonces, hermanos, tratemos, el viernes escuchábamos, no podemos comprender los pensamientos de Dios, lo dice la Biblia, lo escuchábamos el viernes y es así, pero Dios quiere que nosotros intentemos conocerle, lo dice en Jeremías, que intentemos conocerle y entenderle, eso es lo que Él quiere. Hermanos, que podamos poner nuestra fe en el Señor y intentar entender cómo es Dios para con nuestra vida. Dios es amor. Y así como ama a las aves que las alimenta, también me ama a mí que estoy pasando por este problema tan grande. Lo tenemos que entender, hermanos, porque es una realidad. El Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y fíjense el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios. 3 cositas simples para entender de qué se trata esto del reino de Dios. Bueno, el reino de Dios, la primera cosa simple que tengo que entender es que yo soy pecador y que necesito arrepentirme de mis pecados delante de Dios y aceptar la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que murió por mí y por mis pecados, para poder ser parte del reino de Dios. Si yo no creo en Cristo como mi Salvador, si yo no me arrepiento de mis pecados, no soy del reino de Dios. Soy una criatura, una creación hecha por Dios, pero no soy un hijo de Dios. La fe tiene que estar depositada en Jesucristo, puesta en Jesucristo, mi Salvador. Ahí pertenezco al reino de Dios y ahí es donde comienzo a buscar. El segundo punto sencillo para entender, dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amar al Señor mi Dios no es venir y cantar que lo amo. No es eso, es parte. Yo puedo cantar que lo amo, pero yo tengo que demostrar que lo amo. ¿Y cómo lo demuestro? Y lo demuestro, hermanos, cuando la tentación me viene adelante y yo digo, no, mejor me voy para allá. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Ahí demuestro que amo a Dios. Y eso hay que tenerlo en claro, porque a veces nos confundimos y pensamos que le adoramos y que oramos y que le amamos cuando cantamos en la iglesia. Y eso es un peligro. Yo amo a Dios cuando la tentación me viene adelante y le digo que no y me pego la vuelta y me voy. Es sencillo, es clarito, es así. Ahí demuestro el amor que yo tengo por Dios. Cuando yo caigo en la tentación y peco, no amé a Dios. Ahora, claro, ¿qué pasa? Entonces, ¿que estoy perdido? No.
Dios me dice, cuando vos caes en la tentación y pecás, vení a mí, confesá tu pecado y yo te voy a perdonar. Pero confesalo al pecado. Ayer lo estábamos hablando justamente con mi cuñada y mi cuñado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Biblia, 1 de Juan 1:9. Hermanos, los cristianos, los que estamos en el reino de Dios, no practicamos el pecado. No lo practicamos, porque si practicamos el pecado, entonces no amamos a Dios y no estamos en el reino de Dios. Es así. Querés arreglarlo, querés modificarlo, querés pensarlo de otra manera, lo querés dibujar, hacé lo que quieras, pero la Biblia te dice que no es así. Si yo practico el pecado, yo no soy cristiano, no amo a Dios, punto. Me tengo que arrepentir de mi pecado, tengo que confesar mi pecado, tengo que alejarme del pecado y estoy demostrando que amo a Dios. Es así, ¿eh? Lo podés leer en toda la Biblia, léelo en todos los evangelios, léelo en las cartas de Pablo, léelo en las cartas de Santiago, en todo lo podés leer. Otro tema, hermanos, el tema de la plata. ¿Qué estoy haciendo con lo poco que tengo? ¿Estoy ofrendando para el reino de Dios? Estoy pensando en ese misionero que está trabajando para el Señor y yo estoy ofrendando para ese misionero, para que la palabra de Dios sea llevada a distintas personas. O solamente estoy pensando en que no puedo pagar el pack fútbol, que no puedo pagar Netflix, entonces me quiero matar porque no puedo mirar Netflix. Y ni siquiera pienso en ese hermano que está pasando necesidades y que está trabajando para el Señor y no soy capaz de ofrendar de lo poco que tengo, porque no tengo mucho. Pero ¿recuerdan ese niño que tenía nada más que 5 panes y 2 peces? El Señor multiplicó, miles de personas alimentó con esa poquita comida. Hermanos, no importa la cantidad de plata que doy, lo que importa es que delante del Señor lo doy. Sea poco, sea mucho, el Señor es poderoso para multiplicarlo. Pero yo, en mi corazón, ¿cómo estoy? ¿O solamente pienso en mis problemas? ¿Solamente pienso en que no me alcanza la plata? Bueno, hermanos, eso es parte del reino de Dios. Voy a ir terminando, ya termino. 4 versículos hermosos que hay en la Biblia para que nosotros podamos escuchar, entender, aplicar. Hay cientos de versículos, de promesas que Dios nos da para que nosotros esa piedra pesada que se nos viene encima la podamos llevar a los pies del Señor Jesucristo. Está en los Salmos, los 4 versículos están en los Salmos, son súper conocidos. Salmos 4:8, los chicos lo van a ir poniendo. Salmo 4:8. Miren qué hermoso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, o sea, en paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Hermoso o no? Es hermoso. Es así. ¿Le creo a Dios o no le creo? ¿Le creo o no, o solamente creo en Él? Es así, simple. Miren otro salmo, Salmo 31:7. Espero que lo ponga ahí, Marquito. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en angustias. ¿Estamos exentos de las angustias? No. Pero yo me voy a gozar en la misericordia de Dios porque Él ha visto. ¿Qué leímos recién? Él sabe que tenés necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad. Pero yo me voy a gozar en su misericordia porque Él ve mi necesidad. Salmo 34:4, este lo cantamos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren, hermanos, hace 2 o 3 semanas pongo el noticiero y veo a una mamá desesperada que le habían pegado un balazo a su hijo que lo habían querido robar. Seguramente lo vieron a la noticia. El nene venía de la escuela con la mochila, le quisieron robar la mochila, el nene salió corriendo, le tiraron un tiro, la bala le entró por la nuca, le pasó por abajo del ojo. La madre estaba desesperada. Eran más o menos las 12, eran las 12 del mediodía cuando yo veo la noticia de esa mamá desesperada. El nene tenía 12 años, tiene 12 años, gracias a Dios está bien, se está recuperando. Tiene 12 años.
Y la mamá dice, es un niño, es un nene grandote, un nene grandote. Miren, hermano, yo tengo a Mateo, que tiene 11 años, y Mateo sale de la escuela a las 12 y se viene caminando para casa. Son 15 cuadras que viene caminando. Cuando yo veo esa noticia, Mateo, y uno que empieza, Señor, se empieza a desesperar porque vos decís, no está exento mi hijo a que le pase eso. E inmediatamente, como estaba leyendo esto, dije, no te afanes. ¿Por qué te vas a poner nervioso? ¿Qué vas a dejar, que el meteorito te aplaste? Está en mis manos, está en mis manos. Y yo dije, gracias Señor, está en tus manos. Sea lo que fuere que pasara, porque mi hijo no está exento de recibir un balazo. Está en las manos de Dios. Y Dios dice en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, todas las positivas y todas las negativas, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, hermanos. Y Dios dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Así que a Dios las cosas no se le van de las manos. No es que Dios se dio la vuelta y le pegaron un balazo a mi hijo. No, no es así. No, claro, se ríen, pero es verdad. Dios sabe, Dios está en control de todo. Señor, me pasó esto, que es gravísimo, que es malo, o sea, que no me gusta, que no quiero pasar. No te preocupes, yo estoy en control, te dice Dios. Me alegraré y me gozaré en tu misericordia, lo acabamos de leer. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El último salmo, el Salmo 119, 92. 119, 92. Espero que lo ponga Marquitos. Miren esto, hermanos. Si tu ley, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya hubiera estado muerto. Si la palabra de Dios no hubiera sido mi delicia, si yo no me hubiera metido acá y hubiera leído y hubiera creído y hubiera vivido lo que dice la palabra de Dios, ya estaba muerto, estaba frito, ya está. Ya no puedo más porque la carga es muy pesada y no puedo. Entonces, ¿qué hago? La delicia, hermanos, deleitarme en la palabra de Dios. Yo tengo que leerla, la palabra de Dios, pero no solo leerla, tengo que entender que el Espíritu Santo me enseña a entenderla y a vivirla, a obedecerla, hermanos. Cuando la vivo, entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Es vida, genera vida, da vida, procede la vida de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es Dios el que habla. Es así, hermanos. Voy a terminar entonces, yo creo que ya está, se entendió. Este pasaje de Lucas, hermanos, hay que ponerlo en práctica. ¿Creo en Dios o le creo a Dios? O yo le voy a creer lo que Dios me dice. Si Dios me dice que no me afane, yo no me afano. Oro y busco en la palabra de Dios, porque yo no soy superpoderoso como para manejar todas las situaciones. Acá no está hablando de superhombres, está hablando de dejarle a Dios las cosas. En el peor momento de la vida de un profeta llamado Habacuc, en el peor momento, cuando un imperio venía a invadir su territorio, su casa, a destruirla, a arruinarles la vida, Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, ponelo Marquito si querés, dice estas palabras. Miren qué hermoso, hermanos, miren que estaba mal Habacuc, no estaba en el Caribe tomando sol, estaba pasando una situación complicada. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque todo esté mal, aunque no me quede sin trabajo, aunque tenga que cerrar mi negocio, aunque esté mal, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él veía a las ciervas como subían la montaña, iban a buscar comida allá arriba. Y él compara eso. Hermanos, nuestros pies tienen que estar allá arriba, en el Señor.
Nuestros pies arriba es arrodillándonos acá abajo. Cuando yo oro y cuando yo busco la palabra del Señor, mis pies son como las ciervas que buscan alimento allí arriba en la montaña. Y en esas alturas el Señor me hace andar. Acá está todo mal, pero yo estoy ahí arriba con el Señor. Él es mi confianza, Él es mi Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos aprender lo que el Espíritu Santo nos siga hablando en nuestros hogares. Amén.